en el segundo libro de Reyes, capítulo número 6. Un abrazo y un saludo especial para todas las personas que van a seguir y van a escuchar esta predicación. Que el Señor Dios sea también hablándoles a todos los que tienen la oportunidad y la bendición de escuchar este consejo de la palabra. Del verso 1 hasta el 7. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo es estrecho. Vamos ahora, ¿a dónde? Al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió. ¿Cómo respondió? Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿qué pasó? Se le cayó el hacha al río, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y en este momento de este pasaje, en la historia del pueblo de Dios, Eliseo está pasando por el mejor momento ministerial de su vida. Recordemos que él es un profeta, y los profetas tenían a su cargo, o tenían la responsabilidad de traer la voz ¿de quién? De Dios para su pueblo. O sea, los primeros que oían a Dios eran los profetas, y ellos se encargaban de transmitir el mensaje a todo el pueblo que el Señor Dios quería que oyeran. Así que tremendo ministerio, ¿verdad? Y Eliseo estaba en su máximo esplendor ministerial. Y habían dos cosas que evidenciaban este progreso, este avance, esta victoria del profeta Eliseo. Y era la cantidad de milagros y señales que él hizo. Y nosotros podemos referenciar algunos de ellos. De hecho, en estos capítulos del 4, 5 y 6 nos muestra una serie de milagros. Dicen que Eliseo hizo el doble de milagros de los que hizo su maestro Elías. Y podemos entender perfectamente la dinámica de Dios, que Dios siempre quiere que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos y que superemos a nuestros maestros. Esa es la idea. Usted que un día fue discípulo debe de luchar y darse la pela por superar a sus tutores, a sus mentores, a sus maestros de colegio, de la universidad, y por qué no decirlo también, a sus instructores de la palabra del Señor. En este pasaje hay un milagro. Lo que pasa aquí es un milagro. Usted, como ya está empapado porque leímos todos el texto, ¿cuántos conocen el hacha? Un hacha. Todos, incluso podríamos decir que usted en algún momento la usó. Hoy quiero compartir bajo el título: cuida el hacha. Cuida el hacha. Y ya lo dijimos, digamos que él floreció grandemente ministerialmente por los milagros, pero también pasa esto, que después de los jueces, cuando arranca la monarquía en Israel, se pone muy de moda unos institutos, como decir institutos bíblicos hoy en día, o como quien dice seminarios en el día de hoy. En ese tiempo donde las personas se preparaban para servir al Señor, y especialmente en el ministerio profético, eran las llamadas escuelas proféticas. Entonces Elías había tenido escuela profética, y Eliseo se había preparado en la escuela de Elías, que dirigía Elías. Y Elías, entonces, en este pasaje, él está liderando una escuela de profetas, y hay un montón de jóvenes, de muchachos que se están preparando allí, y el texto nos habla claramente que son los hijos de los profetas.
Noten cómo aquí no se rompe ninguna brecha generacional, sino que los que fueron profetas, ahora sus hijos están estudiando para ser ¿qué? Profetas. Y en este momento tienen a uno de los mejores maestros. Entonces dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, la escuela había crecido tanto. A Eliseo le iba muy bien, aparte de profeta, como maestro de profetas. Y podemos decir que en eso consistía el éxito de este hombre. Pero ¿qué nos enseña este pasaje de 7 versos? ¿Qué nos enseña a nosotros hoy? ¿Qué le enseña a usted y qué me enseña a mí? ¿Con qué lecciones nos debemos ir para la casa y para la vida? Y la primera es que para que la obra que emprendamos nos resulte exitosa, debemos contar con la compañía del Señor. Ese es lo primero que nosotros tenemos que saber en la vida. Todos nosotros queremos emprender para salir adelante, ¿cierto? Yo creo que no hay ninguna persona en el mundo que no tenga aspiraciones, que no tenga ilusiones de crecer en todas las áreas de la vida, que no quiera tener, por ejemplo, un negocio, una empresa, que no quiera tener un buen trabajo, que no quiera tener una buena casa, un buen apartamento, tal vez un buen vehículo. Bueno, en nosotros casi que naturalmente tenemos allá como un chip que nos invita al progreso, a salir adelante, a progresar en la vida. Y a eso se le llama emprendimiento. Entonces, por eso dice que para todo aquel que quiere emprender una obra y ser exitoso en la vida, en todo aquello que emprenda, es necesario asegurarse de que la compañía del Dios Todopoderoso esté con usted. No vaya a hacer absolutamente nada si no está seguro de que el Señor está con su merced. La escuela profética había crecido tanto que era necesario construir una nueva sede. Eso es lo que le están diciendo los alumnos a Eliseo, ¿sí o no? Dice, Señor, como usted se da cuenta, mire, ya no cabemos aquí. Y entonces por allá uno gritó y dijo, no, pues hablemos con Eliseo y propongámosle que abramos una nueva sede porque el seminario se nos creció. Y entonces van y le dicen a Eliseo, miremos lo que dice el verso 3. Miremos el verso 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. ¿Quiénes están ilusionados por construir la sede? Los alumnos, ¿cierto? Los alumnos. Ellos mismos se organizan, pero están contando con la anuencia, con el permiso de Eliseo. Y cuando uno de ellos se atreve a lanzar la propuesta, el proyecto, Eliseo lo escucha y le dice, pues vayan. Y ya iban a arrancar ellos, ya se iban a ir. Pero de repente a algunos se le ilumina el bombillo. ¿Y qué dijo a ese que se le iluminó? ¿Qué dijo? Verso 3. Entonces él dijo, venga, no, pero nosotros estamos haciendo aquí como las cosas mal. ¿Cómo así que no vamos a llevar a nuestro maestro? ¿Cómo así que no vamos a llevar a nuestro sensei? Si hasta aquí hemos llegado con la ayuda de él. Entonces él no se puede quedar por fuera del proyecto. Tenemos que llevarlo porque aunque es un anciano, pero si no llevamos con nosotros la experiencia, pero sobre todo, si con nosotros no va el hombre de Dios, dicho de otra manera, y así lo entendían ellos, como quien dice, si Dios no va con nosotros, porque ellos tenían claro que en Eliseo, ¿qué reposaba? La presencia de Dios, y al doble. Cuando Eliseo muere, a él lo entierran por allá en un cementerio. Y años más tarde muere un muchacho, hijo también de una viuda, en la región donde enterraron a Eliseo. Y cuando fue la hora del sepelio, cuando la caravana fúnebre sale de la casa dirigida hacia el cementerio,
llegaron unos asaltantes, unos maleantes, a atracar a todos los que iban al entierro de ese joven. Y entonces los que llevaban el féretro, asustados, botaron por allá el cajón donde lo llevaban, con la suerte para el muchacho muerto, que cayó, ¿sabe dónde? Cayó allá en la fosa donde habían enterrado al profeta Eliseo. Y cuando el cadáver tocaron los huesos de Eliseo, el muchacho resucitó. Esto no es una historia de ciencia ficción, mis queridos, ni es una película de esas por allá de Steven Spielberg, creo que es el que hace ese tipo de películas. Es una realidad. Es decir, que sobre Eliseo reposaba la presencia poderosa y gloriosa de Dios. Entonces, a ese que se le iluminó el bombillo, dijo: no, nosotros no podemos ir sin él, porque si él no va, es como si la presencia de Dios no fuera con nosotros, como si nosotros fuésemos solos a un proyecto, y eso no puede ser. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Moisés dijo, escuche bien, cuando Moisés y el pueblo de Dios recibió las leyes, cuando él recibió las leyes allí en el monte Sinaí, ya cuando todo pasó, le dijo Moisés al Señor, le dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés prefería quedarse en el desierto antes que caminar sin Dios. Y esto es una voz radical para nuestra vida. Si el Señor Dios no está en tus planes, no está en tus sueños, mira, si papá Dios no está en tu matrimonio, si papito Dios no está en tu ministerio, cualquier ministerio que tú desarrolles, mejor no vayas, porque vas a fracasar. Y todos los esfuerzos que tú hagas serán incipientes, no sirven, no va a funcionar. Y la meta que estás emprendiendo no te llevará al éxito, sino a un rotundo ¿qué? Fracaso. Por eso es tan importante, que es absolutamente indispensable, imprescindible, que el Señor Dios te acompañe tanto en las grandes como en las pequeñas metas de vida, en toda decisión, siempre. A mí me parecía una locura escuchar a un hombre una vez en una predicación donde decía: es que hasta para hacer un paseo y escoger el hotel, usted debe pedirle dirección a Dios en qué lugar debe pernoctar, en qué lugar debe de hospedarse. Y mire que esas cosas a uno no le pone cuidado. Uno le dice: Señor, acompáñame en este viaje que vamos a hacer, pero en esos pequeños detalles como que nosotros no. Ahora, ¿qué dirá de aquel chico, de aquella chica que va a escoger pareja para toda la vida y nunca pidió un consejo de Dios? ¿Qué le podemos augurar a una relación de pareja, a un matrimonio? Si a veces, a pesar de que se oró y que era la voluntad de Dios, a veces la cosa se pone complicada, ¿cierto? Pero bueno, el consejo: no haga nada, por favor, si Dios no está ahí. Antes arrodíllate y ora y dígale: Señor, por favor, acompáñame. Incluso tal vez a un lugar donde no queremos ir. Habrá momentos yo tengo que decir: Señor, acompáñame en esto, en esta experiencia de vida que yo nunca hubiera querido vivir. Es ahí cuando decimos: Señor, pasa de mí esta copa. ¿A quién le gusta pasar por un proceso de enfermedad? A nadie. ¿Quién quiere una quiebra económica? Nadie. ¿Quién quiere un estancamiento en su ministerio, en su vida espiritual? Nadie. Pero a veces tenemos que decirle: Señor, acompáñame allí, aún cuando me siento en derrota, o van mal, perdón. Que Dios nos ayude. Lo segundo es, para que la obra que nosotros emprendamos en la vida tenga éxito, como lo estamos hablando, es que debemos asegurarnos que el hacha
no se nos caiga. Que no se nos caiga el hacha. Bueno, de los versos 1 al 3, parece que ahí no hay ningún lío. Del verso 1 al 3 dice que los muchachos animados quisieron abrir una sede, que le dijeron al profeta, le dijo vayan, que uno dijo pero no podemos dejarlo solo porque sin Eliseo es como ir sin Dios. Entonces al último le dijeron maestro ven con nosotros, y Eliseo dijo listo, yo voy con ustedes. Llegan a la ribera del río Jordán y hasta el verso 3 que dice que fueron y cortaron la madera, como quien dice cumplieron el cometido, lo que se habían propuesto. Hasta el verso 3 no nos habla de problemas, no nos habla de dificultades, pero a partir del verso 4 creo, o verso 5, del verso 4 nos empieza a narrar que eso no fue tan fácil. Sí, cortaron la madera, hicieron lo que hicieron, pero a partir del verso 4 ya nos da algunos detalles que no fue tan fácil la tarea. ¿Por qué? Porque a uno de los muchachos que estaba cortando un árbol se le cayó el hacha. Se le cayó el hacha. Pregunto, porque el texto es muy claro, dice que él estaba cortando un árbol. Se supone que todos los otros compañeros estaban haciendo lo mismo. Cada uno allá encarnizado con su árbol, no sé de cuántos árboles cortó cada uno. No sé si al que se le cayó el hacha ya había cortado uno o era el primero. Lo que sí el texto nos revela es que se le cayó. No sé si fue que se le zafó del mango, no sé si fue que se le fue con mango y todo el hacha, eso no lo sabemos. Pero lo que sí el texto nos dice es que se le cayó, y aparte de eso, para él era una tremenda tragedia. ¿Por qué? Porque el hacha era prestada. Ahí dice, ay, pero un hacha. ¿Cuánto cuesta un hacha hoy en día? Un hacha hoy día no cuesta tanto. Bueno, el hierro se subió un poco, pero ¿alguien ha comprado hachas en estos últimos días? ¿Cuál es la angustia de este muchacho? Porque el hierro en ese tiempo tenía un alto costo. Era de las cosas más valiosas. Era de las cosas más valiosas. Y aparte de eso, pues, digamos, lo que podemos entender es que este muchacho era una persona totalmente honesta y muy responsable. Entonces dice, no, pues, si fuera mía, pues no hay tanto problema. ¿Le ha pasado eso a usted en la vida que a veces saca prestado algo y se le daña y usted dice, pues, caramba, si esto hubiera sido mío, pues es valioso y todo, pero bueno, yo de alguna manera lo arreglo. Pero ¿con qué cara voy al que me la prestó? Así que él pega el grito por esa razón. El que se le haya caído el hacha a este muchacho, pues tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Y lo primero es que el hacha en las manos de este discípulo y en la mano de todos los discípulos que estaban haciendo esta faena representaba el poder para poder, perdóneme la redundancia, contribuir en la tarea que se habían propuesto. Mire cómo una herramienta muchas veces nos da que el poder. Un sastre sin una máquina de coser puede hacer algo, sin una aguja no puede hacer nada. Un odontólogo, si no tiene unas pinzas y la fresa ya, pues ahí lo único que puede mirar es a sus pacientes y de pronto ver su diagnóstico, pero de ahí no puede hacer más. Entonces el hacha para este joven representaba el poder, su capacidad para hacer las cosas. Dicho de otra manera, ahora que ya no tenía el hacha en las manos, no podía ayudar a los otros y solamente podía mirar a los otros el poder que tenían en sus manos, o sea que el hacha, para poder cada uno cumplir con su tarea. El poder que tenía Eliseo era, ¿quién me lo dice? ¿Cuál era el hacha de Eliseo? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál era el hacha del profeta Eliseo?
la doble porción del Espíritu Santo de Dios. Todos los milagros que Él hizo es porque la unción del Todopoderoso residía en Él. Entonces, cuando hablamos del hacha en este contexto, hoy en este escenario aquí, estamos hablando que el hacha representa el poder de Dios en nuestra vida, la unción del Todopoderoso con nosotros. El muchacho había perdido su hacha, que era su todo, prácticamente era su todo. Ahora él no podía hacer nada y se había convertido en un simple espectador en aquel escenario. Repito, por eso el título del mensaje: cuida tu hacha. Pero ya no salimos del hacha física, ya con la que usted abre la leña. Estamos hablando del poder de Dios, de la unción, de la autoridad que Dios te ha delegado. Tenemos que hablar también de todos los dones espirituales, de las dádivas que hemos recibido de parte de Dios, de esos carismas con los cuales hoy podemos nosotros funcionar como cristianos en la vida. Y la pregunta es: ¿qué se nos ha caído a lo largo de nuestra vida? ¿Qué se nos ha caído? Entonces el hacha representa todo lo que Dios nos dio. Recuerde que Dios nos dio una identidad. En Cristo dice que nosotros estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, que nosotros estamos, digamos, planillados, y en este momento, aunque no lo podamos comprender, usted y yo somos del cielo. Nosotros no somos de la tierra. ¿Estamos claros, mis hermanos? Y la pregunta es: ¿qué se nos ha caído en esta mañana? Nuestra identidad. Alguien ha borrado y anulado lo que somos para Dios, lo que representamos para Él, el estima en que Él nos tiene. Usted ha perdido el estima, hoy se cree que no vale nada, que no es capaz de hacer las cosas. Descuidamos un llamado, descuidamos un ministerio tal vez floreciente, que creció, que fue de tanto impacto, que dejamos caer ese gozo, esa paz que sentimos, que fue tan glorioso. Perdimos esos momentos tan gloriosos en nuestra comunión y relación con Dios. Y así podemos hacer una larga lista de qué cosas se nos pudo caer hoy, se nos cayó un día que a lo mejor ni nos dimos cuenta. Tal vez ese primer amor. Hoy ya no hay pasión por ir a la iglesia. Hoy tal vez nos cuesta orar. Antes su merced oraba con qué ímpetu, con qué fe. Se te ha caído la fe. Se fue un día la unción del Espíritu Santo en tu vida. Un día tal vez fuiste fiel y tal vez caíste en infidelidad. Entonces la pregunta también es: ¿en qué momento se te cayó el amor por tu pareja? ¿En qué momento se cayó la confianza que hoy ya tu pareja no tiene en ti? ¿En qué momento se cayó esa autoridad que tú representabas para tus hijos? Ese modelo de padre, esa ternura de madre, ¿en qué momento se cayó en la vida? Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que en este episodio no terminó en tragedia, sino que terminó en una tremenda bendición. Primero, porque pudieron cumplir con la tarea. A lo que habían ido al Jordán se cumplió. Y segundo, porque el hacha fue ¿qué? Rescatada. ¿Qué tal si no llevan al profeta? Habían llegado derrotados esos muchachos, o con la tarea a medias. No hubieran podido tener una tarea exitosa. Por eso es que es tan importante que Dios vaya contigo en todo momento. Porque si te cae el hacha, ¿qué pasa? Que el Dios Todopoderoso nos la va a rescatar. Él nos ayudará.
Y si el hacha no se rescata, nos dará una nueva. ¿Cómo le parece? ¿A cuántos Dios les ha regresado un hacha? Yo creo que todos aquí. Porque ¿cuántas veces nosotros despreciamos un don, una bendición por descuido, cierto? No la valoramos. Y ya no la tenemos en nuestras manos. Y sin embargo, nosotros clamamos al Señor porque Él está con nosotros y Él nos regresó, y muchas veces hasta una más fina, más hermosa. Pero no descuides, no permita que se te caiga el hacha, porque no sabemos si habrá una segunda. Muchos un día se fueron de los caminos del Señor y hasta el día de hoy no han regresado, y les ha costado volver. Y algunos ya no tienen la posibilidad de volver a una iglesia, adorar a Dios en vida, porque ya no están. Y lo más tremendo es que tal vez no sé si en el cielo lo puedan hacer, porque no sabemos si llegarán al cielo. ¿Sabía usted eso? Yo quiero decirles en esta mañana que si usted tiene fe, como la canción que cantábamos hoy, como un granito de mostaza, escúcheme bien, pueblo, todo lo que has perdido, todo lo que Dios te ha quitado, lo que el diablo te ha quitado, el Señor Dios te lo devolverá. El Señor Dios de la gloria te lo restituirá. Él restituirá nuestra salud, Él restituirá tu estima, Él restituirá tu hogar, restituirá a tus hijos, Él restituirá tu ministerio, tu llamado. Y aunque creas que ya está muy pasado de años, yo quiero decirle que para Dios no hay edad y que Él nos puede bendecir en todo tiempo y circunstancia de la vida. Mis hermanos, nada está perdido. Si el hacha se te cayó, hoy es tiempo de recuperarla. De recuperarla. Y lo tercero, primero quería traer una ilustración para fortalecer ese segundo aspecto, que no debemos descuidar nuestra hacha. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 5 lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, si yo les digo, levanten la mano todos los que quieren ser bendecidos y que el Señor les dé una vuelta a su vida, a sus negocios, a su ministerio, si le dijera, levántame la mano, todo el mundo me la levantaría, y yo me incluyo. Pero escuche este consejo. El Señor dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes como ramas permanecen pegadas a mí, dice, llevarán mucho fruto. Pero si nosotros como ramas nos separamos del tronco, nos espera que nos sequemos de una muerte total. Vuelve al Señor. Usted que un día estuvo caminando con Dios, vuelve al Señor. A mí me da mucho pesar y tristeza, ¿sabe? De que muchas veces las personas van a la iglesia porque alguien los tiene que empujar día a día. Hay hombres que van a una iglesia cristiana solo porque una mujer los invita o porque tienen intereses en una mujer. Y cuando la mujer ya les dijo, no quiero saber nada, ese día es como si Dios le hubiera dicho a él, yo tampoco quiero saber nada, porque nunca más vuelven a los caminos del Señor. Y sabe, esa es una tragedia para ese hombre o esa mujer que va porque otro lo empuja, o que va por motivaciones muy diferentes a adorar y a tener una relación con Dios. La tercera es que para que la obra que nosotros emprendamos tenga éxito, debemos cuidar el hacha porque es prestada. Muy claro, mire, esto es muy sencillo, salió del mismo pasaje, pero es una gran realidad. ¿Quién le dio la doble unción al profeta Eliseo? ¿Se la dio Elías o quién se la dio? Dios, porque Él viene en todas las cosas.
sea, la doble unción o la unción del Espíritu Santo que está sobre nosotros es un préstamo que el Espíritu Santo nos dio a cada uno de nosotros. Si el hacha era el poder para cada aspirante a profeta que estaba en la escuela de Eliseo, para nosotros el hacha es los dones del Espíritu Santo. Y nosotros los debemos cuidar la unción, debemos cuidar el llamado, debemos cuidar el talento, debemos cuidar las habilidades y destrezas y debemos cuidar todo aquello que Dios nos dio. Amén. Hoy los hijos pueden hacha porque tienen unos padres. Hoy nosotros como ovejitas podemos porque tenemos un pastor que nos menta, que nos ayuda, que nos pastorea. Y esto significa que nosotros debemos de cuidar todo aquello que Dios nos ha dado para darnos poder y ayudarnos a crecer y salir adelante en la vida. Así que cuidar el hacha es eso. Todo lo que usted y yo poseemos definitivamente viene de la presencia del Señor. Dice Mateo 25 lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso dice Santiago del 1 al 17. Y Mateo 25 del 14 al 30 habla de los talentos. Si recuerda que a uno le da ¿cuántos? A uno le da 5, a otro le da 3, y a otro, pero hay otra que dice: a uno le dio 3, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. En la parábola de Mateo 25 dice que a uno le dio 3. A ese que le dio 3, ¿qué hizo? Fue y trabajó y lo multiplicó, le trajo a su señor ¿cuánto? 6. Pero la historia dice que había un señor y que tomó la decisión de irse lejos y le entregó sus bienes a sus siervos. A uno le dio 3 talentos. Yo no sé a la fecha de hoy, al valor de hoy, cuánto equivalía 3 talentos, pero se me hace que era buen dinero porque eran los bienes de ese señor. A otro le entregó 2 y al otro le entregó 1. Al que le dio 3 multiplicó, y cuando vino después de largo tiempo le dijo: bien, buen y fiel siervo, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven a disfrutar del reino de tu Señor. Al que le dio 2 y le trajo 4, igual. Pero uno lo escondió y se llenó de excusas. Y el Señor le dijo: mal siervo infiel, por lo menos debía de haber metido ese talento al banco para que se hubiera recuperado la depreciación del dinero. Entonces, un talento que se entrega es para ponerlo a producir. No solamente cuidarlo, sino ponerlo a producir. Porque el mal siervo, él lo cuidó, lo guardó por allá para que no se le perdiera. No basta solamente con que usted cuide el hacha, la preserve, sino que con esa hacha tale la mayor cantidad de árboles para que sea un siervo esforzado que contribuye a la extensión del reino de los cielos. Amén, mis queridos. Dios nos ayude. Recuerde, para que la obra que emprendamos tenga éxito, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Ya se les olvidó? ¿Botar hacha para todo lado? Asegurarnos que la compañía de Dios esté siempre con nosotros, que Él vaya delante de nosotros. Para que la obra que emprendamos, si tengamos éxito, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Cuidar el hacha. Y la tercera, la tercera es que tenemos que, si antes la cuidábamos, ahora tenemos que cuidarla más, porque es un hacha que ha sido prestada por el mismo Dios de los cielos. Cada uno de ustedes tiene un hacha en su mano que fue puesta por Dios. No juegue con ese ministerio. Tale lo más que pueda.
crezca, avance con esa herramienta que el Señor le dio, con ese don, con ese talento. Y el hacha puede representar todo lo valioso que tú tienes en la vida. ¿Sabe? El hacha puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres. El hacha también puede ser esa empresa que hoy Dios te dio. Cuídala, porque también es prestada. Y de todo, dice el Señor, nos pedirá un día cuenta.